Nicaragua vela a sus muertos tras las manifestaciones y la confrontación con el gobierno de Daniel Ortega por una reforma sanitaria. El pueblo nicaragüense se prepara para mañana volver a salir a las calles en una peregrinación nacional que está convocando la Conferencia Nacional de Obispos. Esta ha sido la semana más sangrienta que ha vivido Nicaragua en este siglo y la interrogante es cómo se van a dar las situaciones, cómo va a evolucionar la protesta en los próximos días. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme, vamos a ver unos datos sobre este conflicto y regresamos después de un corte rápido a iniciar nuestro debate de hoy. Nicaragua es un país históricamente cercano con México desde los años 20. Sandino fue admirado por Plutarco Elías Calles y después, por supuesto, la revolución sandinista tuvo muchos adeptos, incluso exilados en este país. Hoy Nicaragua vela a sus muertos después de los 38 que perdieron la vida en las manifestaciones contra Daniel Ortega, en la semana más sangrienta que ha vivido Nicaragua en el siglo XX. Los candidatos en este país no se han pronunciado por esto, pero pues seguramente es un asunto que por la cercanía y la proximidad no nos puede ser ajeno a nadie. Vamos a hablar de esto. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí Nayar López, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchas gracias, Nayar. Un placer tenerte. Hace rato que no venías. Ya te pasó un poco de tiempo. Qué bueno que estás acá de regreso. Pepe Rubinstein, como todos los viernes. Buenas noches. Sofía Sánchez Velasco, ¿cómo estás? Gracias. Gracias a los tres. Vamos a arrancar con el tema. Y si quieres, arranca tú, digamos, preguntándote qué significa un país que vivió la revolución sandinista, 80s y parte incluso de los 90s. El que ahora ese gobierno emanado de esa revolución esté viviendo una ola de protestas que están pidiendo, entre otras cosas, que se vaya el gobierno de Daniel Ortega, que haya un gobierno de transición y que haya una investigación para deslindar responsabilidades y procurar justicia de las 38 víctimas que han caído ahí. Bueno, es muy importante hacer la diferencia y que quede muy clara, digamos, entre lo que fue la revolución sandinista que triunfó en 1979 cuando se derrocó al tercer Somoza de la dinastía Somoza. Sí. Que es un periodo que inicia en el 79 y termina en el 90, cuando pierde las elecciones precisamente Daniel Ortega frente a Violeta Barrios, viuda de Chamorro, el 25 de febrero de 1990. Ese Daniel Ortega no es el Daniel Ortega de hoy en día, ¿no? Toda esta transición para cuando él llega al poder en el 2006 tiene que ver con un proceso de transformaciones de él como líder político y todos los pactos que va haciendo en el camino. Él, por ejemplo, hace un pacto con Arnoldo Alemán, el expresidente Arnoldo Alemán, que gobierna del 96 al 2001, en el que se reparten, digamos, los poderes del Estado para ir avanzando él como fuerza política. Y esto va permitiendo poco a poco llegar a triunfar en esas elecciones del 2006 con la derecha dividida. ¿Traiciona el segundo Ortega, al primer Ortega y por tanto a la revolución sandinista? De alguna manera lo hace, es decir, porque no le da continuidad al proyecto de construcción de un tipo de socialismo, digamos, que se habían planteado en la década de los 80, ¿no? Y que además tenía que ver con un conjunto de valores que tenían que ver con la ética, con la honestidad, con los principios revolucionarios de esa época. Y este Daniel Ortega que conocemos a partir del 2006, pues es uno que además abandona varios principios, le cambia el color a la bandera, ¿no? Olvida el himno sandinista y lo transforma por la Oda a la Alegría de Beethoven. Es decir, hay una transformación política ideológica, pero aquí hay un punto fundamental que es que él se sigue sosteniendo, digamos, como el Frente Sandinista, con los valores históricos de aquella revolución por la cual murieron miles de personas en Nicaragua. Fue un conflicto que no solamente fue el combate a Somoza, sino toda la guerra que Estados Unidos desata con los contras durante la década de los 80, que implica la muerte de alrededor de 80,000 personas, fundamentalmente jóvenes. Pepe, transformación del liderazgo, traición, digamos, a los principios éticos de la revolución sandinista. Una desviación absoluta. ¿Tú coincides con eso? Yo veo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Nicaragua ha sido manejada como si fuera un feudo particular
los tres Somozas, a partir de 1937, con algunos intervalos, duraron 33 años en el poder. Daniel Ortega lleva 16 años en el poder. Su esposa Rosario Murillo es vicepresidenta, una especie de gurú, de hechicera que es el poder tras el trono y que seguramente lo sucedería. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que la gente está utilizando lo que ocurrió el 18 de abril en el sentido de que se levantaron porque les quisieron subir sus prestaciones, el INSS, que es el Instituto Nacional del Seguro Social, ahí, y les sube lo que tienen que pagar, las cuotas. Reforma a la seguridad social. Pues sí, las cuotas obrero-patronales, y además tienen que pagar, a los jubilados les cuesta otro 5%, y es el pretexto para lanzarse contra un régimen que se ha desviado de los principios sandinistas y que probablemente con la manifestación de mañana, que es una manifestación episcopal en la que se espera que vayan muchos miles de gente, se va a poder vislumbrar si es que tiene salvación el régimen de Daniel Ortega y señora. Sofía, ¿a ti qué te dice la revolución sandinista? Y en función de eso, ¿por qué esa desviación en caso de que concuerdes con Nayar y con Pepe? Pues estoy de acuerdo con que la desviación es absoluta, pero no empezó con este, digamos, movimiento. O sea, este fue el punto en el que estalló todo y en el que gente salió a las calles, en el que pues claramente ha habido muchos muertos y los estudiantes son, digamos, la cabeza del movimiento, o es lo que así lo están manejando, porque él intentó decir que un grupo político, jamás dijo cuál, estaba como liderando esas protestas, lo cual es falso, y luego el domingo ya aceptó que pues había un error en cuanto a lo del aumento con el seguro. Y lo echó para atrás, ¿no? Sí, pero entonces, digamos, esa desviación viene desde hace mucho, y también es importante hablar de Venezuela, o sea, porque pues Nicaragua recibió el apoyo de Venezuela, por así decirlo, durante mucho tiempo. Creo que hablaban de $4,000 millones. Y pues una vez que Venezuela se viene abajo, pierdes, digamos, ese apoyo, y era un apoyo con el que decían que pues Ortega apoyaba a la clase baja y que mantenía, pues digamos, ese sector de la población aplacado, mientras que la clase alta pues se beneficiaba de contratos y de cosas que pues, son bastante familiares para nosotros, los mexicanos. Y digamos que la clase media pues siempre estuvo bastante inconforme, pero pues mantenía los polos tranquilos, pero pues esto ya desató pues, el hartazgo social. Nayar, ¿eso en tu opinión explica un poco las protestas? El retiro del apoyo de Venezuela, sobre todo créditos y petróleo, me imagino. Sí. Bueno, no hay un retiro como tal. Ahí ha habido una merma, digamos, en los apoyos. Hay que recordar que Nicaragua forma parte de Petrocaribe y forma parte del ALBA, que son las dos instancias de integración regional que ha impulsado Venezuela, entre otros países. El ALBA está integrada por 13 países, pero no es tanto ese aspecto. Más bien, yo considero que en esta ocasión esta explosión, digamos, de indignación y de hartazgo social, que sí es muy importante ubicarlo porque además no es que solamente participan sectores de la derecha, algunos sin duda seguramente financiados por la Embajada de Estados Unidos, etcétera, con todo este elemento, sino que también participan sectores de la disidencia sandinista. Pero, y además, digamos, hay un levantamiento, lo decía Sofía hace un momento, digamos, espontáneo de jóvenes irritados. Exacto. Y de población que se lanza a las calles porque no aguanta más, porque está molesta. Sí, por supuesto. O sea, es muy interesante además ver el caso particular de que quienes protestan son los jóvenes, los estudiantes, porque fundamentalmente uno de los principales espacios, digamos, de control político que el Frente ha tenido en esa etapa post-sandinismo, de la revolución sandinista, ha sido presente en las universidades, ¿no? Es decir, tienen colectivos muy organizados, etcétera. Pero en esta ocasión, pues, se revierte todo este proceso y lo que impresiona es la cantidad de ciudades en las que se marcharon. Es decir, si uno conoce la geografía demográfica, digamos, la ubicación demográfica de Nicaragua, pues la parte fundamental de la población se concentra en Managua y las ciudades que están alrededor, Matagalpa, Estelí, Masaya, sí, etcétera, un poco etcétera. En Bluefields hacia la costa, ¿no? No, bueno, esa es la costa atlántica, donde hay un sector, de la región autónoma de la costa atlántica, donde hay un sector muy reducido de población, pero toda la fundamental, el 85%, digamos, de la población se concentra en toda esta área.
Y las pocas protestas que habían existido, sobre todo, por ejemplo, alrededor de la construcción del canal de Nicaragua, que es un proyecto además que da para otro programa, ¿no? Todo un caso en particular. Toda esa protesta se había dado de manera muy focalizada, ¿no? Y ya había habido inclusive represión. Pero el desborde en ciudades sí es un elemento que llama mucho la atención. Y además, de carácter heterogéneo de los que protestan. Es decir, además no hay líderes identificados como tales. A mí me llama la atención, y regreso con ustedes con ese tema, me llama la atención el papel importante que está jugando la conferencia de obispos de Nicaragua. Incluso algunas declaraciones del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, me parecieron bastante fuertes, diciéndole al gobierno de Daniel Ortega que no los iban a instrumentalizar, que no los iban a utilizar y que iban a trabajar en favor de la gente. Y ahí está la convocatoria de la peregrinación que mañana saldrá desde distintos puntos de Nicaragua. Como dice Nayar, no tendrán que viajar demasiado, pero están pidiendo, por ejemplo, camiones para poder llegar al centro de Managua y ver cómo va a impactar eso en el gobierno Ortega. Regreso con eso, pero déjame ir un corte comercial que me están pidiendo. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta, no se vaya. La Iglesia Católica ha jugado un papel muy importante, clave en los conflictos en Nicaragua desde la propia revolución sandinista. Y esta vez, Pepe, otra vez, ahí está el obispo auxiliar de Managua convocando a esta peregrinación nacional en protesta y para demandar justicia por los muertos, y además muy duro con Daniel Ortega diciendo: no me vas a manipular, no me vas a instrumentalizar. Efectivamente, yo veo que primero el peso tradicional que tiene la Iglesia en un lugar de 16,5 millones de habitantes, pero como que los vientos no soplan a favor de Ortega. Se están conjuntando una serie de situaciones en contra de él que muy probablemente le vayan a pesar. Ya no cuenta en este momento, como decían, con la fuerza de un Venezuela petrolero mecenas, Bolivia, Cuba. La iniciativa privada que lo ha sostenido porque se han entendido bien, ahora están viendo... Bueno, la apertura a la inversión pero en este extranjera, momento no se han solidarizado con él. Ajá. Y por otro lado, agrégale a Trump. O sea, ¿lo están dejando solo? Sí, lo están dejando solo, y además hay una mala sensación con que Ortega haya dado una concesión a un consorcio chino para construir un canal interoceánico. Es justo lo que decía Nayar. Bueno, estás hablando que le están concesionando por decenas de años es el manejo del mismo, pero el problema es que están ocasionando un daño ecocida fuerte. Están tirando vegetación, la gente está perdiendo sus lugares donde cosechan, donde viven, o sea, están arrasando para poder llegar a esta obra cumbre. Ajá. Y pues creo que se han conjugado una serie de situaciones que no va a poder remontar. Se han conjugado, Sofía, una serie de situaciones. Tú citabas la parte, digamos, económica para... voy a estar detrás de las protestas, pero también hay otra cosa importante, y es la Fiscalía ha salido también a ofrecer una investigación para esclarecer los hechos, y sin embargo nadie le cree. Y nadie le cree porque buena parte del gobierno está controlado por el propio Daniel Ortega. Es decir, sí ha habido, digamos, un enquistamiento o una esclerotización del gobierno y del poder en torno a la figura de Ortega. Pues en torno a la figura, yo creo que más que nada, o sea, empezó este movimiento, a lo mejor las protestas se pudieron haber dado, pero el hecho de que haya habido muertos, pues ahí fue cuando se le volteó incluso la clase empresarial y todo eso, que 38. Había sido pues, la gran favorecida desde el punto de vista de muchos. Bueno, y el hecho claro, de que... concesiones, sí, apertura, apoyos fiscales. Contratos, todo lo demás. Y el lunes, de hecho, si no me equivoco, fueron los que convocaron la marcha. Entonces, eso pues, es bastante importante para lo que está sucediendo, y encima creo que es más que nada hacia la figura, o sea que el hartazgo ya es pues mover a la cabeza presidencial. De hecho, muchos estudiantes, o sea, no hay uno en específico, como dicen, no hay un líder, ya han dicho, empezamos a protestar por lo del aumento en los impuestos, pero desató muchos otros males que ya estaban
pues acumulándose desde hace tiempo. Entonces yo creo que sí vienen en combo, por así decirlo, con la figura de Ortega. Y llama la atención porque desde la primera vez que sale del poder, que pierde la presidencia, en Nayar, recuerdo que los señalamientos que había para explicar, digamos, la primera caída, la caída del gobierno sandinista, fue la corrupción con la que había, manejado el poder, y a pesar de eso, años después, logra a través de estos acuerdos regresar. Pero ¿y qué significa para la izquierda, digamos, para los gobiernos de izquierda, que se ven, digamos, en franco retroceso en casi todas las partes de América Latina? Bueno, hay dos nada más puntualizaciones. No son 16 millones de habitantes, son 6, 7 millones de habitantes lo que tiene Nicaragua. Segundo punto, la razón fundamental por la que ellos pierden las elecciones en 1990, hubo algunos casos de corrupción, sí, pero no era un problema estructural como tal. Fue la guerra que Estados Unidos impuso para tratar de evitar que un proceso alternativo, en aquella época todavía de Guerra Fría, pudiera tener éxito en el caso de Centroamérica, ¿no? Y era un ejemplo además negativo porque entonces iba a triunfar la guerrilla en El Salvador y en todo caso la de Guatemala. Entonces había que derrocar esa revolución y fue sobre todo la guerra lo que determinó ese resultado. Ahora, para el contexto actual de la izquierda en América Latina, habría que ubicar que hubo retrocesos en el caso de Brasil, de Argentina, de alguna forma en el caso de Uruguay con el tipo de gobierno que ha desempeñado Tabaré Vázquez, pero siguen con todo y la complejidad, y lo hemos aquí comentado en diferentes ocasiones, el caso de Venezuela sigue ahí, vienen las elecciones el 20 de mayo. En el caso de Bolivia, bueno, todas las intenciones de voto las tiene Evo Morales para las elecciones del año que viene, sea como se define ese proceso. Pero y el caso de Cuba acaba de la transición. Pero pensemos en los países más grandes, Brasil. Sí, el caso de Brasil, pensemos obviamente. Pensemos en Argentina. El caso de Argentina, porque lo que pasa es que esos países, esos dos casos en particular, se diferencian de los otros en el sentido de que no hubo un proceso de transformación estructural y de conciencia política de la propia sociedad, ¿no? Hubo avances importantes sociales, pero no fueron tan fuertes para poder vencer un obstáculo como una elección. O procesos extrajudiciales como el caso de Lula, ¿no? Justo en la mañana el Tribunal Supremo de Justicia en Brasil desconoció al juez Moros y manda el caso a un nuevo escenario jurídico, con lo cual podría en un momento dado Lula salir libre, porque acuérdense cómo fue la resolución. El juez Moros dice, no tengo pruebas, pero yo creo que sí es culpable, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es parte, digamos, del desencanto, por utilizar un calificativo, o el caso de Nicaragua es aislado y hay que verlo? Yo creo que es parte de toda la efervescencia, de toda la convulsión que está viviendo América Latina. Como bien mencionaba Nayar, bueno, países como Argentina, como Brasil, como Perú, Chile en mucho menor escala, pero estamos viendo el cambio de poder en Cuba, quién sabe, reelección de Evo, pero hay una transformación y están habiendo cambios. Y yo pienso que Trump no se va a mantener al margen de esta situación, sino que va a aprovechar la coyuntura. Incluso en esta subida de cotizaciones y de impuestos, ya rectificó Ortega, ya se echó para atrás, y esto viene porque el Fondo Monetario Internacional fue quien se lo pidió. Y a pesar estabilidad macroeconómica. Sí, ajá. Y a pesar de que ya se retractó, pues la coyuntura y el momento lo han aprovechado y bueno, pues insisto en la dificultad. ¿Y tú cómo lo ves, Sofía? ¿Si implica un retroceso, digamos, para los gobiernos de izquierda en América Latina, o siempre has visto a Nicaragua como fuera de escena? O sea, yo no estoy muy convencida de que el movimiento en sí haya empezado por hartazgo, como en Brasil, por así decirlo, por la corrupción, que ya van varios en la cárcel, bueno, lo más reciente siendo lo de Lula, porque hay casos específicos en los que acusan a los dirigentes y por los que se van a la cárcel. En este caso, Ortega, sí había sido acusado de muchas situaciones similares, pero a la vez, no sé si me estoy yendo muy lejos, pero creo que es una especie de reorganización del poder en la zona, porque sigo insistiendo que Venezuela era muy importante para Nicaragua, como lo era en parte pues para Cuba, por así decirlo. Y esta nueva elección de Cuba, por más que podamos ponerla entre comillas, porque
pues, fue una designación, por así decirlo, Sí. pues también obedece a que ya no hay el mismo apoyo, por así decirlo, de alguien a quien le puedan dar la mano, no que se la vayan a dar a Trump o no que, porque para nada, de hecho, pues después de Obama, digamos que esa relación medio se congeló, pero en el caso de Nicaragua, pues ahorita no tiene a quién voltear. O sea, yo creo que no hubiera salido a decir lo que dijo el domingo Ortega si hubiera seguido teniendo el apoyo de Venezuela, por así decirlo. O sea, no tiene dónde agarrarse. La verdad es que sí se ve una América Latina bastante convulsa en términos de seguridad. Hay datos que son espeluznantes. El 25% de los homicidios que hay en el mundo los concentran 4 países en la región. México, Venezuela, Colombia y Brasil. Y junto con eso tienes una creciente manifestación de las sociedades latinoamericanas en contra de la corrupción. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en términos políticos? ¿Sí hay, digamos, un recambio de élites políticas? Bueno, lo que pasa es que yo creo que habría que ubicar el caso de Nicaragua de una manera muy sui generis. Yo cuando hago un análisis, digamos, de la región, ubico gobiernos de izquierda, ubico gobiernos de derecha y de centro, ¿no? En algunos pocos casos. Y el caso de Nicaragua es muy sui generis, porque Daniel Ortega, bueno, logra toda esta hegemonía, que hay de que decir que también tiene un gran apoyo popular, eso sí es innegable. O sea, quienes lo siguen por el líder de los 80, por la tradición, por identidad, por costumbre, tiene un apoyo popular. O por los recursos que pudo, digamos... Sí, bueno, que hubo algún crecimiento inclusive en términos sociales, desarrollo social. Sí lo Déjame hubo un corte rapidísimo. regreso Regreso para que puedas terminar la idea. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos y aquí de vuelta, no se vaya. De regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de Nicaragua. Mañana un día clave de las protestas que vienen sucediendo en ese país. Nayar, si la movilización se mantiene como están impulsando la propia Confederación de Obispos, ¿crees que Ortega aguante? ¿Crees que Ortega logre mantenerse? Y si no es así, ¿y quién puede suceder a Daniel Ortega? Bueno, es difícil imaginar un escenario post-Ortega en este momento. Yo lo veo complicado, ¿no? O sea, porque todavía lo ves lejano ese horizonte. Lo veo lejano en el sentido, por 2 puntos. Primero, se retractó de esta medida, que sí, efectivamente, además fue impulsada por el FMI, que es lo contradictorio, porque lo que yo estaba diciendo era que se maneja como un gobierno de izquierda, pero actúa luego como un gobierno neoliberal. Hay que recordar que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue apoyado por los diputados del Frente Sandinista antes de que él ganara de nuevo cuenta la presidencia en el 2006. Y otro conjunto de medidas, ¿no? Entonces, él ha tenido en todo momento el apoyo del empresariado. Y hay que ubicar 2 tipos de empresarios. Uno que vienen de la tradición conservadora, liberal de toda la vida en Nicaragua, y el otro que se forma después de la derrota del Frente Sandinista, que se llama la burguesía, la corriente, digamos, empresarial del Frente Sandinista, ¿no? De la cual salen muchos con propiedades a partir de la piñata que se conoció después. De la famosa piñata. La famosa piñata del 90. Entonces, ellos están ahí, en ese juego de poder, digamos, ¿no? Y el hecho de haber formado un poco parte de todas estas protestas tiene que ver con ese aumento de impuestos que tuvieron. ¿Pero opositores internos? Y opositores internos no hay figuras. ¿Rivales, figuras? No hay figuras, hay una oposición totalmente desorganizada, una derecha totalmente diluida por todos los pactos que hizo Daniel con ellos. Y él ellos. con el control del Y una Frente izquierda Sandinista, que no ha logrado consolidarse como tal, mucha de ella representada en el movimiento renovador sandinista. Hay 2 MRS en realidad, y figuras tan importantes y reconocidas como Mónica Baltodano, por ejemplo, que es una comandante guerrillera de sandinista, que ojalá pudiera ser una de las alternativas para Nicaragua, ¿no? Ahí hay que ubicar que hay muchas fuerzas, pero no hay una organización, una coordinación en este sentido. Ella misma estaba comentando en una entrevista que fue publicada el día de ayer que el peligro de un movimiento de esta naturaleza es que no pueda pasar a una forma de organización que se consolide y entonces se convierte en una verdadera alternativa con un programa integral. O sea, que se desborde. ¿Tú cómo ves, Pepe? ¿Ves Pues, que puede aguantar el gobierno de Ortega? ¿Lo puede rebasar la protesta? Ortega, pero sin forma de canalizarlo. A través de los años ha mostrado que más que idealista es pragmático y quizá pudiera cambiar, pudiera modificar su postura, porque no hay alternativa ahorita, no hay alguien destacado, no se ha preparado nadie, simplemente la iniciativa privada lo ha apoyado y de alguna manera él podría seguir y haría menos turbulencia.
Le preguntaba yo en el intermedio a Nayara acerca de Sergio Ramírez, que en este momento es el nicaragüense Premio Cervantes más conocido, pero él ya se dedicó más a la literatura, ya tiene otra edad, pero su opinión pudiera ser bueno, tomada en calificativos durísimos, consideración, está en el llamando sentido, dictador a Ortega. no lo quiere diciendo para que nada, es no lo quiere para totalitario. nada, pero si él soltara el nombre de alguien y alguien que de veras tiene alguna trayectoria, lo que pasa es que no se ve, no hay alguien que dispute en este momento. Pensaban que cuando termine él, su señora iba, Rosario, lo iba a suceder. Pues pareciera de veras, Sofía, que el único contrapeso que tiene Ortega en este momento es su mujer. Pues la pregunta sigue siendo quién, pero y por más que se quede, Ajá. o sea, creo que el pueblo va a seguir estando inconforme con, pues, quién va a responder por esas 38 personas. Y digo, no que podrían ser más, ojalá no. Sí. Pero pues ya esto se salió de las manos. Entonces, la persona como directamente acusada en este caso, pues sí es Ortega. O sea, su imagen ya está completamente manchada por por estas últimas 2 semanas. Entonces, pues sería difícil mantener cierto poder o cierto estatus o pues, la presidencia en este caso. O sea, ya están exigiendo su renuncia, aunque sea para que nadie la ocupe, pero ya no lo quieren ahí. Ahora, también está el frente externo. Ya algunas organizaciones están pidiendo la intervención de la OEA, como se ha pedido en el caso de otros países. Sí, ya lo condenó. Ya lo condenó, pero están pidiendo, digamos, una intervención más directa, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la represión que se dio en las manifestaciones pasadas. ¿Creen que esto se pueda dar o habrá resistencia? Yo creo que va a haber un proceso de diálogo en el que va a tener que, en todo caso, ceder mucho el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque hay que hablar de la pareja, ¿no? Porque ella es del tándem. vicepresidente, ¿no? Y hay muchas interpretaciones, además, por muchas señales, que ella es la que realmente está tomando mucha mayor cantidad de decisiones en el ejercicio del gobierno. Entonces, aquí, en este caso en particular, la OEA está totalmente desacreditada también en la región por lo que ha hecho con respecto a Venezuela. Almagro es un personaje totalmente incómodo y aberrante en muchos sentidos. Y en ese sentido no tiene un liderazgo ni una legitimidad política para actuar en un escenario de esta naturaleza. Yo creo que deben ser los nicaragüenses como tales que decidan cuál es la mejor decisión para su ¿Y los caso. mexicanos? ¿El gobierno mexicano y los candidatos deben de pronunciarse o No. o Sería lo van a dejar muy pasar? comprometedor en este momento. Pero a ver, con Venezuela ha habido pronunciamientos y ha habido gestiones del Ha gobierno sido más mexicano. diáfano. ¿Por qué con Nicaragua no? Bueno, No, habría que está denunciarlo, claro. denunciar la porque violación son de los derechos humanos que estudiantes. significó la muerte de esas 38 personas, lo que nunca había hecho la policía sandinista y el ejército sandinista, que ya no son llamados así, pero que vienen de una guerrilla. Eso sí Ellos nunca habían tendrían reprimido, que haber denunciado. Ese es un problema que tiene que ser investigado Lo y que pasa castigado a es los que culpables. está probado que el gobierno fue violento. O sea, en esas 38 No, y el muertes hay simbolismo participación. de matar estudiantes, o sea, porque mucha de esa Bueno, y gente de es joven, y por de un así gobierno, decirlo. además. Entonces, Y ajá. ¿no? también yo agregaría en un segundo, hay también obviamente sectores de la derecha que también han sido financiados, que han aprovechado la situación y este descontento para tratar de hacer esta marca de luchamos contra los izquierdistas malvados en la región, cuando en este caso sí es importante tener esa claridad sobre lo que significa el gobierno de Daniel Ortega y no confundir con lo que fue en el pasado. O sea, no meterlo al mismo costal. En el mismo costal no está. Segundo gobierno de Ortega, no reconocido por la izquierda latinoamericana. No, sí, reconocido, sí, porque lo han seguido apoyando. Sí, porque forma parte de una lógica geopolítica en la que muchos actores es importante que sean aliados, a pesar de que tengan algunos detalles, ¿no? Si los llamaron. Pero- Hablemos de detalles. ver cómo Ya me se mueve Estados Unidos. Ya me voy, que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Nayar López, de Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Un placer, como siempre, tenerte. Igualmente, buenas Nos noches. vemos pronto. Sofía, Gracias. que te mejores de la dientes, gripa y todo lo que traes. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Pepe Rubin, gracias a los tres. Pero sobre todo a usted, que tenga un buen fin de semana, descanse y nos vemos aquí el lunes, 7 de la tarde, desde Ciudad Imagen. Hasta entonces, sea feliz. Hasta luego.